la transición energética de ahora ocurre no tanto por la necesidad económica, sino por un imperativo ambiental. La tecnología, cuando está en su comienzo, es cara. Entonces hay que bajar el costo. ¿Cómo se baja el costo? Con una regulación, con una masificación de la producción y con la aceptación de que hay que pagarse un poquito más caro para descarbonizar. Entonces, la respuesta para darte es, el petróleo tardó como unos 50 años para transformarse en la energía aceptada, la energía incumbente. Va a tardar un poco para que el hidrógeno se vuelva la energía incumbente. Pero el hidrógeno tiene un problema, él odia el transporte, porque el hidrógeno abomina la compresión, tiene miedo a la compresión y ataca los metales. El hidrógeno, hay un mecanismo llamado fragilización de los metales en contacto con el hidrógeno. Entonces hay que desarrollar mejores ligas, hay que desarrollar formas de mezclarlo al gas natural. Y si miras, hemos reducido la complejidad molecular de la energía, aumentamos la densidad energética de la fuente de energía y estamos reduciendo la cantidad de carbono que despejamos a la naturaleza con la utilización de la energía. Y eso a mí me encantó. Es bueno tener carros eléctricos, pero si la electricidad de tu región es una electricidad fósil, te estás engañando a ti mismo. Porque no estás quemando gasolina, pero estás quemando carbón para generar energía eléctrica para mover tu coche. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, Future Hackers, bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio. Soy Eduardo Hija y hoy os traigo una conversación sobre el futuro de la energía limpia. Con foco especial en hidrógeno, uno de los pilares prometedores de la descarbonización global. Nuestro invitado es Carlos Peixoto, director de comunicación de la Asociación Brasileña de Hidrógeno y un actor clave en diversas iniciativas que impulsan el desarrollo de tecnologías limpias en Brasil y en el mundo. Además, es cofundador y CEO de H2 Helium, consultor en proyectos de energía de bajo carbono. Carlos ha dedicado más de dos décadas a liderar operaciones de sectores energéticos en regiones como Oriente Medio, Asia Central y Sudeste Asiático, además de América Latina. Hoy combina esta visión global con una fuerte actuación local en comités estratégicos sobre hidrógeno, mercado de carbono y captura de carbono también. ¿Queréis entender por qué el hidrógeno puede transformar el mundo de la energía? Entonces este episodio es para vosotros. Suscribíos, compartir y seguirnos para no perder ninguna mirada al futuro. Bueno, empezamos entonces. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu larga experiencia, ¿no? Y bueno, para calentar ahí motores y empezar, ¿no? Cuéntanos un poco, Carlos, porque tuviste una carrera extensa, ¿no? En el sector de petróleo y gas. ¿Y qué te ha llevado a convertirse en un defensor activo de la energía limpia y más concretamente el hidrógeno? Bueno, Eduardo, primeramente yo debo agradecer la oportunidad, ¿no? No es siempre que nosotros tenemos una oportunidad así de contribuir y divulgar la cuestión de la descarbonización, porque yo acostumbro decir que el hidrógeno no es el objetivo, es un medio, ¿no? Y la descarbonización no es la desfosilización, sino la decarbonización de nuestras actividades. Bueno, yo empecé ya hace tiempo, ¿no? Por ahí, por el color del pelo, te das cuenta que ya empecé hace un tiempo. Empecé en Bahía, mi tierra natal en Brasil, y vine a Río para la adquisición por parte de la empresa que yo trabajaba, la adquisición de un negocio de fabricación de los packers de completación de pozos de petróleo.
Y de aquí vine a Río en el 84 y después de ahí me fui a Colombia y de Colombia me fui a la Argentina y de ahí volví a Brasil para una compra estratégica de la compañía, de una empresa acá de Brasil. Después me fui a Dubái y pues, bueno, por ahí fue Singapur, Estados Unidos y por ahí va. Y en la época de la pandemia empecé a darme cuenta de que esas cosas necesitaban. Venía ya leyendo y estudiando hace un tiempo, pero empecé a darme cuenta de que era necesario acelerar el cambio. La aceleración del cambio era importante. Empecé a estudiar, reunirme con gente, escuchar a la gente y clic, dije, ¿sabe qué? Me voy a meterme a colaborar con la aceleración de la adopción del hidrógeno energético en la industria. Y de ahí se viene, hace como unos 5 años. ¿Y por qué crees que te ha tocado este tema de carbonización, energías limpias? ¿Hay algún punto de inflexión, algún punto que te ha movido a hacer algún hecho? Sí. Te digo una cosa, la energía siempre me ha encantado. Y nosotros sabemos que la energía es la forma del ser humano desarrollarse. O sea, sin energía no nos desarrollamos. Y viajé por India, viajé por Bangladesh, por el nordeste de Brasil. O sea, uno se da cuenta de que la gente no tiene energía, que la gente necesita más energía. Y ahí yo pensaba, mire, la gente necesita más energía, no menos energía. Y mirando a las transiciones energéticas, me he dado cuenta de que no se trata de cambiar una energía por otra, sino que ir a los pocos, a los trancos y barrancos, como decimos acá en Brasil, aumentando la cantidad de energía, pero agregando otros tipos de energías más, más limpias, con contenido energético más importante y con una complejidad molecular menor y con una densidad carbonífera menor. Si tú te das cuenta, empezábamos con la madera, con después pasamos al carbón, del carbón vinimos al petróleo, del petróleo vinimos al gas natural, del gas natural vamos al hidrógeno. Y si miras, hemos reducido la complejidad molecular de la energía, aumentamos la densidad energética de la fuente de energía y estamos reduciendo la cantidad de carbono que despejamos a la naturaleza con la utilización de la energía. Y eso a mí me encantó. Y yo dije, voy a participar de las formas de divulgar, de diseminar esa idea. Y de ahí empecé a meterme con eso, involucrarme con desarrollo de proyectos, a visitar, frecuentar eventos relacionados a una energía más limpia. Carlos, alguna vez has comentado, ¿no?, que el hidrógeno no es una bala, un projétil de plata, sino que una parte de un conjunto de soluciones, como has comentado ahora mismo, ¿no?, la matriz energética como fuentes de energía. Entonces, ¿cuál es el papel, ¿no?, cuál es el rol del hidrógeno dentro de esta transición energética? Porque si no es una solución final, es parte de todo, ¿qué parte es esa? Mire, desde que nosotros empezamos a escarbar a la tierra para de ahí sacar la energía, o sea, cuando empezamos a usar los hidrocarburos, ¿no es? De ahí empezamos a usar el hidrógeno, porque los hidrocarburos son hidrógeno mezclado con otras cosas, principalmente con carbón. La utilización del hidrógeno ya es algo antiguo, es de la época del petróleo.
empezamos a sacar el hidrógeno del gas natural a través del proceso de reforma a vapor del metano, ¿no? Para utilizarlo en el local a donde él estaba siendo producido para fabricar la nafta, la gasolina, los productos químicos para mandar a las plantas químicas, para fabricar la amonia, ¿no es? Y de ahí para utilizar de una manera más noble el hidrógeno que venía en el hidrocarburo. Pero esos procesos todos nos aumentaba la cantidad de carbono que jugábamos a la naturaleza. Pero nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Las transiciones energéticas del pasado han ocurrido por necesidad económica, por necesidad de más energía, ¿no es cierto? La transición energética de ahora ocurre no tanto por la necesidad económica, sino por un imperativo ambiental. Entonces, es ahí que empezamos a pensar, hay un momento en que tenemos que tomar una decisión. O consumimos menos energía, o escarbamos menos de la tierra para agarrar los fósiles para utilizarlo, tanto como energético como insumo para los diversos productos. Ahí, por ejemplo, en su mesa de oficina, tú tienes ahí, la mayoría de los productos van hidrocarburos en ellos, va hidrógeno en ellos. Entonces, no es solamente la utilización de la energía, sino la utilización como insumo, como producto para los plásticos, para los alimentos, para conservación de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, ¿qué pasa? Nosotros ahora necesitamos utilizar a la energía con bajo carbón por el imperativo ambiental. Entonces, la transición energética actual está basada no en el imperativo económico, sino que en el imperativo ambiental. Y de ahí viene amonia, metanol, etanol, petróleo y gas, porque no vamos en los próximos 50 años, no pensemos que vamos a dejar de utilizar petróleo y gas, como no hemos dejado de utilizar carbón después que surgió el petróleo, que no hemos todavía dejado de utilizar madera, quemar carbón vegetal. Entonces, el hidrógeno va a entrar a la matriz de una manera lo más rápida posible, ¿okay? De lo más rápida posible, a través de una regulación más exigente, a través de una contabilización del costo del carbón. Acuérdese, nosotros no podemos acordarnos, pero los antiguos no pagaban por los servicios de colección de basura. La basura se echaba a la calle. Entonces se empezó a pagar por el servicio de colección de basura, tratamiento de basura. Vamos a empezar a pagar, ya estamos empezando a pagar por el costo de emitir carbón. Eso va a viabilizar. Por eso los créditos de carbono, ¿no? Vía crédito de carbono, vía impuesto también. O sea, vía el crédito de carbono. El crédito de carbono es una manera de incentivar a la descarbonización. Pero aquel que no se descarbonice porque no puede o porque no quiere, va a tener que pagar un impuesto al carbón. Y eso va a hacer, Eduardo, que el hidrógeno va entrando cada vez más en la matriz energética, para cerrar con una respuesta más clara a tu pregunta. Sí, no entiendo. Pero para mí todavía sigue habiendo un hueco. ¿Qué hueco es ese? Que no veo, aunque, como comentas, ¿no? Existe ya el hidrógeno siendo utilizado en la industria a nivel más industrial, a nivel productivo. Estamos lejos, no sé, estamos lejos, muy lejos, o cuán lejos estamos
de ver el hidrógeno siendo utilizado normal y corriente por personas ahí en la calle, con coches, lo que sea, utilizamos en la casa. ¿Dónde estamos ahí para que esto llegue desde una visión más industrial hasta el punto de que sea normal y corriente en los autos, los transportes? Porque me parece que ahí que tenemos el gran impacto, ¿no? Cuando esto ocurra. Tu pregunta es muy, muy importante porque viene al tema de la premencia, de la necesidad, de la urgencia climática. Entonces, es una pregunta muy, muy, muy adecuada. Pero hay que vencer, hay que ganar, hay que conquistar unos milestones, unos puntos de referencia. El punto del desarrollo tecnológico. Hay algunas tecnologías, la electrólisis, por ejemplo. La electrólisis, agarrar un poco de agua, darle un shock eléctrico al agua en una cámara y con eso hacer la separación entre el átomo del hidrógeno y el átomo del oxígeno que está en el H2O del agua. Esa es la electrólisis. Agarrar ese hidrógeno, comprimirlo, transportarlo y usarlo en un motor a combustión, como se hace en Inglaterra. Hay una compañía importante, la JCB, que desarrolló un motor a combustión interna de hidrógeno. O utilizarlo en un proceso de asistencia a la combustión, como hace el Instituto Avanzado de Tecnología e Innovación de Recife, en Pernambuco. Una maquinita con un computador que usted lo atacha a un motor a diésel y el sistema mide exactamente la cantidad de hidrógeno que va a meter y la cantidad exacta de diésel que va a meter para hacer una combustión perfecta, porque la combustión que tenemos hoy de los motores, tanto del ciclo Otto como del ciclo diésel, no son perfectas y ahí se quema mal. Si gasta más combustible de lo necesario de manera ineficiente, si se tira mucho CO2 y se tira los particulados que van al pulmón y causan las molestias, etcétera, etcétera. Ahí hay la barrera tecnológica. Hay que normalizar esas tecnologías, hacer que esas tecnologías sean más aceptadas por la industria, por la gente. Producir turbinas que quemen hidrógeno y no solamente gas natural, lo que ya existe, pero hay que hacerlas producción en masa. Ahora, la tecnología cuando está en su comienzo es cara. Entonces hay que bajar el costo. ¿Cómo se baja el costo? Con una regulación, con una masificación de la producción y con la aceptación de que hay que pagarse un poquito más caro para descarbonizar. Entonces, la respuesta para darte es, el petróleo tardó como unos 50 años para transformarse en la energía que nosotros decimos la energía aceptada, la energía incumbente. Va a tardar un poco para que el hidrógeno se vuelva la energía incumbente. Y ahí hay regulación, hay tecnología, desarrollo de tecnología, nuevas tecnologías, implementación y reducción de costos. Sí, y esto, ¿ves algún caso ahí exitoso? Has comentado, ¿no?, de Inglaterra, pero hay casos exitosos que se están moviendo en ese sentido, porque vemos, he oído una noticia que Noruega va a ser el primer país que va a tener, está más cerca de tener todos los coches vendidos ahí que sean eléctricos, ¿no? Es un avance. Ajá. Sí, es un puesto como estratégico para el país, ¿no? ¿Hay algún país o hay algún sitio donde el hidrógeno sea estratégico desde el punto de vista económico, desarrollo, decarbonización en el mundo? ¿Cuál es tu conocimiento de esto? Todos los países, Eduardo, todos los países, es decir,
todos os grandes países, países com uma matriz energética importante, países com uma posição econômica importante, têm uma estratégia de adopción del hidrógeno. Brasil tiene una estrategia, Chile tiene una estrategia, Colombia tiene una estrategia, para hablar de nuestros países que están más cerca acá. Tienen una estrategia de adopción del hidrógeno, que van por el camino de la tecnología, de la regulación, de la baja del costo y el aprovechamiento de sus características energéticas. Por ejemplo, Brasil es un país rico en biomasa. Es un país que tiene mucha agua. Es un país que tiene un sistema de transmisión de energía eléctrica importante. Un sistema unificado de transmisión de energía eléctrica. Brasil puede utilizar algunas de esas ventajas comparativas para aumentar la presencia del hidrógeno en su economía. Hay países en donde la matriz energética es todavía basada en el carbón o en el petróleo y producen y venden carros eléctricos. Es bueno tener carros eléctricos, pero si la electricidad de tu región es una electricidad fósil, te estás engañando a ti mismo. Porque no estás quemando gasolina, pero estás quemando carbón para generar energía eléctrica para mover tu coche. Cuando enchufas tu coche ahí el enchufe, tienes la energía veniendo de la térmica. Pero de todas maneras, es bueno masificar la electrificación en donde hace sentido. Hay lugares en donde hace sentido electrificar. Hay lugares en donde es más descarbonizante utilizar el gas natural. ¿Entiende? O sea, es mejor usar el gas natural que usar la gasolina. Es mejor usar el etanol que usar la gasolina o el gas natural. Entonces, es mejor si yo tengo una producción muy grande de granos o de caña de azúcar o de café, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Ahí generas mucho residuo de la agricultura. Generas biomasa. Y esa biomasa pagás para echarla, pagás para librarse de ella. Y entonces viene un productor, un empresario, con una tecnología de transformación de la biomasa en gas, en biogás, y de biogás a biometano, y utilizar el biometano para mover tus usinas de generación de energía eléctrica o para producir hidrógeno que viene de una biomasa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Bajando el grado de la pegada de carbón. Primero, la huella de carbón. Segundo, estás utilizando basura. Estás utilizando un producto que sería echado a la basura. Y estás dando utilización económica, reciclando la economía. Entonces, no hay una solución, como tú dices, la bala de plata. No hay. Las soluciones están basadas en que los países utilicen lo que pueden. La China, por ejemplo. La China ha invertido billones y billones en generación eólica y generación solar, y de la generación eólica y solar para hacer energía eléctrica, electrificar los coches y producir hidrógeno. La Inglaterra está utilizando el gas natural con la captura de carbono. Entonces, tú utilizas el gas natural, produces energía eléctrica y capturas el carbono y le haces el almacenamiento geológico del carbono. Entonces, varias combinaciones tecnológicas dependiendo de la matriz energética del lugar, de las bondades de las fuentes energéticas que el lugar tenga, sea biomasa, sea gas natural, sea eventualmente carbono. O sea, vas a decir a la India, por ejemplo, que
no monetice sus reservas de carbón, eso no es adecuado. El pueblo de la India merece, tiene el derecho a monetizar sus reservas, que lo haga de una manera lo más descarbonizada posible. Pero es posible eso, de hacer una utilización de petróleo descarbonizado. ¿Cómo pasa? Mire, por ejemplo, acá en Brasil tú tienes Brasil y la cuesta occidental de África. Tú tienes el presal. La producción de crudo del presal es la producción de menos contenido de carbón que hay. Entonces, tú vas a mirar de dónde voy a producir el petróleo. Voy a producir un petróleo de un lugar donde el petróleo tiene un contenido de carbón alto, o voy a producir de un lugar que tiene un contenido de carbón bajo. Entiendo, o sea, lo que estás diciendo es la cadena de producción del petróleo o de los derivados de petróleo. Empezar con una producción más limpia es un comienzo, pero al final la utilización sigue la misma, ¿no? O sea, alguien va a quemar este combustible y esto va a generar. Si lo vas a quemar y capturas el carbono y le haces un almacenamiento geológico para siempre, por 100 años, estás ayudando. Entonces, cada cual hace lo posible, que cada cual haga lo que puede. Y que cada cual siga, por ejemplo, desarrollándose, proporcionando a su pueblo la posibilidad de que sus hijos vayan a la escuela, de que tengan luz y energía y forma digna de consumir energía. Hay 5 billones de personas en el mundo, Eduardo, que no consumen energía eléctrica de manera digna. Entonces, eso no es. Nosotros no podemos, por el tema de la religión de la descarbonización, olvidar que hay gente que siquiera tiene la capacidad de consumir energía dignamente. No entiendo tu punto, tiene todo sentido, pero al mismo tiempo queda una duda para mí, por ejemplo. Claro, si tienes ahí esta utilización más consciente o la producción más consciente, menos impactante, y al mismo tiempo tienes que dar oportunidad a países que tengan este tipo de fuente de energía. Por otro lado, cuando esto se hace un reglamento, una regulación mundial, o sea, una visión, porque es algo que impacta, se produce en un sitio, pero impacta todo el globo. Pero igual otros países, por temas económicos, por temas quizás más bien financieros, incluso países ya con desarrollo importante económico, a impulsionar aún más la utilización del carbono. Porque uno puede no, ¿entiendes? O sea, el balance para mí no es claro, porque si tienes este tipo de, bueno, cada uno utiliza lo que sea mejor para su pueblo, desde cualquier punto de vista, esto sigue como está, la verdad, ¿no? En la realidad, no. En la realidad, yo podría decir, a mí me encanta la gente que sale a abrazar los arbolitos, a salvar los perritos que están sin familia en la calle. Yo prefiero invertir mis recursos, mi tiempo, en cosas que tengan mayor impacto en la naturaleza, en los negocios, en la conciencia de la gente. Sin desrespeto a la gente que abraza los arbolitos, porque ellos también están contribuyendo de su manera a mejorar la naturaleza. Ahora, mire vos, cuando tú dices así, pero si uno hace lo que quiere, el otro no es hacer lo que quiera, es hacer lo que sea mejor para todos, ¿me entiendes? Pero lo que sea posible, Eduardo, o sea, la gente no va a hacer lo que no les es posible. Por eso digo, los países más ricos tienen una mayor responsabilidad, porque son ricos, porque disponen de dinero y porque su gente es una gente más educada. ¿Te das cuenta? O sea, es una gente que ha logrado los beneficios de la civilización.
Y hay gente que no ha logrado esos beneficios todavía, que están para dar la vuelta en algunas zonas de África, algunas zonas de Latinoamérica. Entonces, es decir, hay que pensar también que eso aquí es para la felicidad de la gente, no es simplemente por el planeta. El planeta va a seguir ahí, nosotros vamos todos morir y acabarnos, pero el planeta va a seguir ahí. Carlos, ¿tú eres de los arbolitos o tú eres de los otros? Yo soy de los otros, pero no hablemos de eso adelante de mi hija, porque mi hija es de las dos partes. Muy bien. Bueno, yo veo ahí, a ver, no estoy seguro, y quizás ahí tú tengas la mejor visión por tu experiencia, ¿no? Que los países que ya tienen su desarrollo económico están dispuestos a pagar más por tener, por ejemplo, adoptar una fuente o un tipo de energía como hidrógeno, que es bastante más caro al día de hoy, ¿no? No estoy diciendo que será siempre. Y dejar que otros países que todavía tienen ahí potencial para desarrollo necesitan este tipo de energía. O sea, al final vemos la decisión ahí mucho más económica, y la decisión económica al final es utilizamos lo que es más barato. Podemos estar transitando por un tema muy espinoso, porque no se puede obligar a nadie a que consuma eso o no consuma aquello. Lo máximo que podemos hacer es invertir toda la capacidad científica y la capacidad de conocimiento que tengamos para convencer a la gente de que ese es el camino a seguir. Y la gente va a hacer lo que le parezca más adecuado. Nosotros sabemos, nosotros somos de una época, yo por lo menos soy de una época que uno entraba a un supermercado, a una tienda. Los supermercados como lo vemos hoy no había. Entrábamos a la tienda y agarrábamos a un vidrio con aceitunas y no teníamos la más mínima idea de la cantidad de sodio, la fecha de fabricación, nada, vencimiento, nada, validad, nada. Ahí, hoy día, usted se mete ahí y mira eso y puede con su celular calcular la cantidad de calorías, cuánto sodio tiene, cuánto es, etcétera. Yo te hago una pregunta, ¿es más barato o más caro tener ese tipo de control? Es más caro, pero la gente se ha concientizado. Yo no podría vivir, mi mujer no podría vivir para llegar en un supermercado y agarrar una cosa y no tener esas informaciones. Eso es más caro. El coche, tu coche, mi coche. Los carros antes no tenían en el exhaust, no tenían los catalizadores para reducir las emisiones. Hoy tienen. En los años 80, aquí en Brasil, fue una guerra imponer eso a los fabricantes de carros. Pero eso vino con una legislación, una ley. Algunos países lo hicieron primero, otros países lo hicieron después, pero la gente, los consumidores, por conciencia, empezaron a adoptar eso, exigir la cinta de seguridad, exigir los frenos hidráulicos, los sistemas automáticos de detección de distancia. Todo eso es más caro. Los carros son más caros de lo que eran antes, pero la gente, el consumidor, empezó a tener una mayor conciencia, y eso va a pasar con las energías renovables, con el hidrógeno limpio, eso va a pasar, pero eso requiere un poco de tiempo y un poco de paciencia. Cambiando un poco con otra mirada aquí del tema, habías comentado, ¿no? En algún momento, en alguna de tus charlas ahí, los desafíos de la tecnología relacionada al hidrógeno, sea el transporte, almacenamiento, o que sea. ¿Cómo estamos en eso? ¿Puedes contarnos un poco de estos desafíos técnicos, tecnológicos para la utilización que todavía se tiene que manejar?
Sí, 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 sí. El primer desafío es es el desafío de la aceptación pública, ¿no? La gente necesitamos, como se llama técnicamente, normalizar el conocimiento de que el hidrógeno y de que las tecnologías del hidrógeno son tecnologías seguras, ¿no? Primera cosa, son seguras, son mejores, son más limpias. Entonces, hay la necesidad de normalizar la discusión. Segundo punto, el hidrógeno ya se utiliza hace casi 100 años. El hidrógeno se utiliza en cantidades absurdamente grandes. Hoy día se produce 100 millones de toneladas de hidrógeno por año. La mayoría de ese hidrógeno es producido en el lugar en donde se consume. No se transporta mucho hidrógeno, pero sí se transporta. Usted ya debe haber visto en las carreteras a donde vives los tubos pasando con hidrógeno de un lugar a otro, porque la industria química lo consume, la industria de alimentos lo consume. Hay producción de hidrógeno aún en pequeña cantidad que se transporta. Pero el hidrógeno tiene un problema, él odia el transporte, porque el hidrógeno abomina la compresión, tiene miedo a la compresión y ataca los metales. El hidrógeno, hay un mecanismo llamado fragilización de los metales en contacto con el hidrógeno. Entonces hay que desarrollar mejores ligas, hay que desarrollar formas de mezclarlo al gas natural. Por ejemplo, en mayo del año pasado visité al Reino Unido en la Universidad Kiel, está ahí cerca de Birmingham. Hay una comunidad donde 740 casas son movidas a hidrógeno. O sea, se cocina con hidrógeno, se calienta con hidrógeno, se refrigera con hidrógeno, que es un proyecto, pero son 740 familias. Se necesitó hacer un trabajo, la universidad mandó los researchers, los pesquisadores, los researchers, los investigadores a hacer entrevista con la gente, explicar a la gente, porque imagínate, por ejemplo, tu señora decir, ¿cómo? ¿Van a meter hidrógeno acá en mi fogata? ¿Cómo va a ser? No, ojo, no. Entonces hubo que educar a la gente y ellos están ahí sacando informaciones de la resistencia de los metales, en cuánto tiempo hay que cambiar las válvulas, cuál es la mezcla más adecuada entre el gas natural. En Fortaleza, aquí en el nordeste de Brasil, un lugar muy visitado por nuestros amigos hispánicos de Latinoamérica, en Fortaleza hay un estudio, hay un análisis para mezclar 5% de hidrógeno en la tubería de gas natural que está en la ciudad. Y la ciudad hoy ya usa biometano, ya utiliza biometano y no el butano, ese gas natural, el metano, el gas natural que nosotros usamos en las casas. Entonces, es decir, hay el problema de la regulación, hay el problema de los desafíos de la aceptación social, hay la situación de las licencias ambientales, hay principalmente quién va a comprar el hidrógeno, o sea, el off-taker, aquel que va a comprar el hidrógeno, el que va a invertir en una planta que produzca, digamos, 400.000 toneladas año de hidrógeno. Ese va a tener que tener un inversionista. El inversionista lo primero que va a preguntar es, ¿y el contrato de compra por cuántos años es? ¿Usted va a vender ese hidrógeno a quién? ¿Por cuántos años? ¿Dónde está el PPA, el contrato de compra? Porque cuando yo voy a financiar la usina termoeléctrica, el tipo me viene acá con un contrato de compra de energía eléctrica por parte del gobierno, por parte de una fábrica, 20 años. Yo agarro ahí, me hago un cálculo, hago un project financing. ¿Y usted que tiene una planta de hidrógeno, quién va a comprar? Entonces, hay toda una cadena de necesidad. Ahora, en Suiza hay una fábrica de cemento
de cemento, no, perdón, de steel, de acero, una acería, una fábrica de acero, que está cambiando sus hornos para poner hidrógeno. Porque el hidrógeno es muy bueno para alta temperatura, porque es un gran cargador de energía. Entonces, acá en el nordeste de Brasil, en Ceará, el puerto de Pecém tiene unos proyectos de 5 gigawatts de producción para producir hidrógeno, algunos para exportar, otros para la parte de minería. Entonces, es decir, hay muchas posibilidades, hay algunas barreras y esas barreras están siendo trabajadas, Eduardo. Hablando de esto, ¿no? Yo que no soy un conocedor, no conozco tan profundamente como tú o otras personas del sector, ¿cómo sabremos, desde tu punto de vista, que ahora sí esto es parte, bueno, el hidrógeno es parte de mi vida? Bueno, no estoy diciendo que sea el próximo año, que sea en 10 años, porque puede ser mucho más allá de eso, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería el hito o el punto de inflexión ahí que diría, mira, esto sí, el hidrógeno es parte de nuestra vida? ¿Cuál es desde tu punto de vista, qué hecho sería ese? Mire, acá en Río de Janeiro, a 50 kilómetros de Río de Janeiro, hay una ciudad llamada Maricá. No sé si ya has oído de la ciudad Maricá. En Maricá, la gente de allá puede contestar a esa pregunta suya: sí, el hidrógeno es parte de mi vida. Porque allá hay un bus desarrollado entre la prefectura, la alcaldía de Maricá, con la Universidad Federal de Río de Janeiro, que le llama de un contrato de encomenda tecnológica hecho por la prefectura de Maricá a la Universidad Federal de Río de Janeiro, y que se compró el primer bus a hidrógeno. Es un bus eléctrico a hidrógeno con batería. Entonces usted tiene una pila combustible que mezcla el hidrógeno con el oxígeno y genera energía eléctrica. Hay una batería donde se acumula y hay un motor eléctrico y hay un computador que hace la mejor utilización entre el hidrógeno, el movimiento, la cinética y la energía eléctrica de la batería para mover el bus. Y ese bus ya está circulando en la ciudad y la gente metiéndose adentro. Entonces, ahí en Maricá la gente puede decir, uy, mire, sí, el hidrógeno hace parte de mi vida. Pero a nivel global, el hidrógeno ya hace parte de nuestra vida, porque ya está ahí metido en todo lo que... Pero yo sé que tu pregunta es una pregunta intentando agarrarme en algún punto. Estás hablando del hidrógeno de bajo carbono. Este va a tardar un poco. En mi visión, por ahí en 5 años la gente va a poder decir, el hidrógeno ya capturó, el hidrógeno de bajo carbono ya capturó un 15%, un 10-15% de la matriz energética mundial. Eso no es dado mío, no es dado de Bloomberg, es dado de la International Energy Association, dado de la IRENA, pero son ejercicios de futurología, ¿no? No, sí, no quiero decir cuándo será, porque eso sí que sería un predecir, ¿no? Cuándo sería, no es eso. Es más bien que, bueno, que se entiende bien. ¿Tú crees que para la gente normal y corriente el hidrógeno ya está como conocido y la gente entiende que ya está en sus vidas? Eso va a ser de aquí a 5 años, Eduardo, no es ahora. Eso va a depender mucho de que la regulación se desarrolle como estamos pensando. En Brasil, la regulación es una regulación ya robusta, se ha vuelto ley, no es solamente pensamientos e ideas de un gobernante, la regulación se ha hecho ley. Entonces, esa ley ya empieza, o sea, la gente empieza a hablar fuera de los círculos académicos y financieros, ya se empieza a hablar del tema. Você já vê en la televisión a un periodista haciendo preguntas sobre esa cuestión. O sea, usted, por ejemplo, ya está haciendo una entrevista con un tipo que sabe un poco del tema. Podría haber agarrado un profesor, pero usted ha preferido agarrar a alguien que tenga una visión de negocio, un poco de la visión
estratégica, porque usted se da cuenta que en su audiencia, la gente, ese ya es un tema que la gente quiere saber un poco más. Entonces, es así que vamos a ir en ondas, Muy bien. ¿Cómo ves como última pregunta, porque nos acaba el tiempo, cómo ves, ahí sí que en un ejercicio de futuro, pero bastante libre, no esperamos que sea exactamente eso, pero sí basado en tu visión, que más bien conoce bastante este mundo, ¿no?, de las energías. ¿Cuál es tu visión para el futuro de una forma general cuando hablamos de energías? Mire, lo que yo sé, no lo sé por ciencia propia, yo lo sé por consultar a la Agencia Internacional de Energía, por hablar con la gente de la academia, por estudiar mucho, por oír mucho, ¿no? Por hablar con gentes como usted, la gente, la prensa, la gente de la media, por oír a la gente, por sentir un poco de cómo las cosas se van desarrollando. La semana pasada yo fui a un evento del Instituto Brasileiro del Petróleo. El evento decía el warm-up para COP30. Y ahí estaba una persona del Ministerio del Medio Ambiente, 2 o 3 personas de las empresas, había gente de Petrobras, de Equinor, de Shell, BP, etc. Había gente del Ministerio de Minas y Energía, había gente de la prensa, hablando sobre sus expectativas, y la gente habla con mucha conciencia de la necesidad de descarbonizar. Los petroleros hablamos de la necesidad de descarbonizar. Gobiernos hablan de la necesidad de descarbonizar. Hay mucha resistencia, Eduardo, hay mucha resistencia, como lo hay en todas las veces que nosotros humanos tratamos de decir, vamos por aquí, va a haber aquellos que están empujando pelo otro lado, eso va a haber siempre. Ahora, yo estoy bastante optimista en que ese movimiento de la descarbonización, de la sensibilización de la gente con respecto a buscar ensuciar menos a la naturaleza, a buscar separar su basura, ou a buscar dar destinação adequada à la basura. A la gente que vai preferir comprar um coche que seja a etanol e não a gasolina, ou elétrico e não, ou seja, a la gente que pode, não? A gente que tem plata para fazer a decisão, faz a decisão mais adequada. A la gente consumir com maior consciência, consumir energia e consumir produtos também. Há empresários que, a la hora de tomar decisões em seus negócios, e lhe põem na mesa uma solução que seja mais sustentável e uma que seja menos sustentável, e uma um pouquinho mais cara, outra um pouco menos cara. Ele mira a las investigações e mira que é melhor que invierta em essas coisas sustentáveis, sosteníveis, porque a imagem de sua empresa vai ganhar com isso. É decir, isso me dá não digo la certeza, me dá la sensação fuerte de que el camino está sendo caminado, Eduardo. O sea, e de que estamos todos aprendendo a la medida que vamos. ¿Te das cuenta? Vamos aprendendo a la medida que vamos. Y la gente joven que está en las universidades creando nuevas tecnologías, inventando nuevas técnicas, inventando nuevas maneras de hacer. Eso a mí me da mucha... No lo voy a ver, probablemente no lo voy a ver, pero siento el olor de que las cosas están en buen camino. Ese es el mensaje que yo me gustaría transmitir a la gente que te da la audiencia. Muy bien, Carlos. Ojalá podemos ver, ¿eh? Ojalá. Pero bueno,
Eh, Quería agradecer ahí por el tiempo nuevamente, Carlos, ha sido una charla siempre muy interesante contigo, ¿no? Mucha experiencia, mucho conocimiento y claro, un enfoque bastante interesante y amplio, ¿no? Del tema. Entonces, yo creo que la gente va a aprovechar bastante, aunque sea una semilla, para empezar a investigar más cosas, tener más conciencia. Esta es la idea aquí, ¿no? Porque no podemos presidir o querer que todos van a saber todo después de una charla como esa, aunque has tenido ahí, ¿no? El cuidado y te ha traído unas observaciones que seguramente serán ahí puntos de partida para mucha gente entender un poco más sobre el tema, incluso yo. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad de compartir tu experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho la oportunidad y espero que la gente pueda aprovechar realmente. Muchísimas gracias, Eduardo. Future Hacker Life Path Future.